Vamos ahora a nuestro cuarto problema. Leamos con atención. Tenemos 2.4 kilogramos de aire contenidos en un dispositivo cilindro émbolo sin fricción ni fugas a una presión de 150 kilopascales y una temperatura de 12 grados centígrados. Este aire se comprime hasta llegar a una presión de 600 kilopascales. Durante el proceso se transfiere calor hacia el exterior, de modo que la temperatura al interior del cilindro permanece constante. Nos piden calcular la entrada de trabajo durante el proceso. ¿Cuáles son las diferencias con los ejemplos anteriores? Bueno, para empezar, tenemos que hay transferencia de calor del interior hacia afuera. También tenemos que la temperatura se va a mantener constante en el punto 1 y en el punto 2, pero la presión no. Tampoco sabemos si tenemos un líquido saturado, un líquido subenfriado o un vapor saturado o vapor sobrecalentado. No nos dan ninguna información al respecto, pero sí sabemos que tenemos que calcular el trabajo que vamos a ejercer sobre el émbolo para llegar del estado 1 al estado 2. Nos dicen que tenemos una masa de 2.4 kilogramos, que va a ser igual tanto en el estado 1 como en el estado 2, porque no tenemos ninguna transferencia de masa. Es decir, es un sistema cerrado. También nos dicen que la presión 1, la presión en el estado 1, va a ser igual a 150 kilopascales. Y que vamos a aumentar esta presión hasta la presión 2 igual a 600 kilopascales. Por último, nos dicen que la temperatura se va a mantener constante en 12 grados centígrados, dado que hay salida de calor del interior del aire hacia afuera, como lo vimos aquí. Y nos piden calcular el trabajo. Bien, vamos a comenzar a resolver esto. Recordemos que en clase dijimos que el aire se comporta como un gas ideal. En este caso no tendríamos idea de en qué tabla buscar. ¿Por qué? Porque no sabemos si es un líquido saturado, un líquido enfriado, un vapor, un líquido vapor. En fin, entonces tendremos que utilizar la ley de gas ideal. Para ello, vamos a recordar nuestra ley de gas ideal que nos dice que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin, o la presión multiplicada por el volumen específico igual a RT. Escribiremos aquí nuestra ecuación de gas ideal como la presión por el volumen igual a la masa por la constante de los gases por R. Vamos a despejar la presión de manera que obtenemos que la presión es igual a la masa por R por T entre el volumen para poder sustituir en nuestra ecuación de trabajo. Nuestra ecuación de trabajo nos dice que el trabajo es la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de la presión con respecto al volumen. Bien, lo que vamos a hacer es sustituir esta presión que acabamos de obtener aquí.
Y entonces el trabajo va a ser igual a la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de la masa por R por T entre V con respecto al volumen. Si nosotros integramos esta ecuación, obtenemos que W, el trabajo, es igual a la masa por R por T, que son constantes, multiplicado por el logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1. Pero esto no nos sirve de mucho, ya que no conocemos el volumen 1 ni el volumen 2. Por eso vamos a volver a utilizar la ecuación de gas ideal, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa 1 por R por T1. Continuamos aquí arriba y ponemos que la presión 2 también es multiplicada por el volumen 2 es igual a la masa 2 por R por temperatura 2. Ahora vamos a despejar de ambas ecuaciones el volumen. El volumen 1 va a ser igual a la masa 1 por R por T1 entre la presión 1, y el volumen 2 va a ser igual a la masa 2 por R por T2 entre la presión 2. Ahora vamos a encontrar nuestra división V2 entre V1 que tenemos aquí. Y esta va a ser igual, sustituyendo los valores que acabamos de encontrar, el volumen 2, la masa 2 por R por la temperatura 2 entre la presión 2, todo esto entre la masa 1 por R por T1 entre la presión 1. Pero recordemos que la masa 1 es igual a la masa 2. Y como es un sistema isotérmico, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Por lo tanto, M2 y M1 se van, R y R se van, y T también se van. Por lo tanto, nos queda que el volumen 2 entre el volumen 1 va a ser igual a la presión 1 entre la presión 2. Y estos datos sí los conocemos. También conocemos que la constante de los gases R para el aire, que podemos encontrar en nuestro apéndice A1, es igual a 0.287 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Bien, ahora sustituyamos nuestra ecuación, nuestro término en la ecuación de trabajo. Ahora solo nos resta escribir nuestra ecuación para trabajo como M por R por T multiplicado por el logaritmo natural de la presión 1 entre la presión 2. Y sustituir nuestros valores. La masa es igual a 2.4 kilogramos. La constante de los gases es 0.287.
kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. La temperatura en grados Kelvin es de 285 y esto lo multiplicamos por el logaritmo natural de la presión 1, que fueron 150 kilopascales, entre la presión 2 de 600 kilopascales, para obtener un trabajo de menos 272.14 kilojoules. Revisemos nuestras unidades para que sean congruentes. Kilogramos se van con kilogramos, grados Kelvin con grados Kelvin y kilopascales con kilopascales. Y obtenemos todo en kilojoules. Nuestro resultado final para el trabajo, lo cual es perfectamente congruente porque el trabajo que entra a un sistema es positivo y el trabajo que sale de un sistema es negativo.